misterio de tu muerte en mi lugar. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos tu incomparable amor que nos ha dado tu perdón. Recordamos como del pan que es tu cuerpo, que molido fue por mí. Tomo la copa que es tu sangre, que derramada fue por mí. Cristo, he venido a honrarte hoy, tu nuevo pacto a celebrar. Eterna paz con el Padre tengo, y del pecado libertad. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos tu incomparable amor que nos ha dado tu perdón. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos la gracia que nos alcanzó, ya tu mesa nos sentó. Recordamos hoy. Recordamos esperamos por ti, Jesús, y cuando estemos en gloria cenaremos otra vez. Esperamos por ti, esperamos por ti, esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, Jesús, y cuando estemos en gloria cenaremos otra vez. Esperamos por ti, esperamos por ti, esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, Jesús. Amados hermanos, el Señor les bendiga. Hoy domingo es un día especial, es un día que vamos a conmemorar la Santa Cena. Es aquello que el Señor nos ha dado como un regalo perpetuo hasta que Él venga, conmemorando la obra grandiosa de su sangre preciosa y su cuerpo clavado en esa cruz, posteriormente sepultado y levantado entre los muertos. El Señor Jesucristo, sentado está a la derecha de Dios Padre Todopoderoso,
pero antes hubo que pagar un alto precio por las almas humanas. Esas almas que estaban condenadas al fracaso eterno, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Somos justificados gratuitamente por su gracia por medio de la fe en la sangre de Jesucristo. Romanos 3:24 y 25. Es necesario recordar, reconocer y dar testimonio de aquello, y para eso vamos a ir al pasaje que nos invita a reflexionar. 1 Corintios 11, 23 en adelante. ¿Qué te parece si oramos antes de recibir, recordar y conmemorar una vez más, hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos lleve, aquello que hizo en la cruz de Calvario? Amado Señor, nos gozamos en tu presencia, oh maravilloso y misericordioso, lento para la ira, rico en misericordia. Ante ti nos postramos porque tú eres el único digno de recibir alabanza. Te reconocemos, Señor. Guíanos en tu palabra. Guíanos en nuestro caminar. Guía mi mente, mis ojos, para seguir viendo la luz que resplandece y prevalece sobre las tinieblas del Señor Jesucristo. Bendito eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios 11, 23. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis, o que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, en el Señor Jesucristo, sabemos lo que pasó en la cruz de Calvario. Realmente es imperativo, es importante reconocer y recordar qué sucedió en la cruz de Calvario, porque ese sacrificio era necesario, porque ningún otro era digno, porque el Señor Jesucristo fue el único que puede ser nuestro sumo sacerdote, aquel que nos puede hacer ingresar al lugar santísimo de nuestro Dios, por cuanto Él fue tentado en todo y no pecó en nada. Por eso Él también nos puede entender, comprender, puede manifestar su empatía, porque también era completamente humano y percibía como usted y como yo. Y le dolía, y sentía indignación, y tenía hambre de justicia. Pero también era Dios, y sigue siendo Dios, y está sentado a la derecha de Dios Padre. Él es el eterno, el admirable por la excelencia. ¿Cuál es la importancia de este texto, hermanos, hermanas? Lo más importante que Pablo nos menciona en este texto es, en un inicio, en un principio, que todo el pueblo participe de esta celebración con una actitud de amor y aceptación mutua, superando las diferencias sociales y económicas, sin dar pie, escuchen bien, a la soberbia de la justicia propia y sin hipocresía. Es un momento espectacular para manifestar nuestro corazón desnudo delante del Señor, sin soberbia, despojarnos de la soberbia, de la justicia propia y de la hipocresía. Si se desprende esto del estudio de estas palabras del apóstol Pablo, mediante el Santo Espíritu del Señor, que el Señor lo guió, entonces debemos hacer una introspección. Examínate por dentro. ¿En serio estoy haciendo esto sin soberbia, sin justicia propia y sin hipocresía? Porque si no es así, no le agrada al Señor. Si nosotros dependemos de una pizca de la ley,
para endulzar o envolver o remover esa gracia que nos sostiene y esa gracia que nos encamina hacia el Padre mediante su Santo Espíritu, entonces ya no somos dependientes del Señor, sino somos autodependientes. Y eso hace que sea una justicia propia, ya no sea la justicia que me viene de mi Señor. Y nuevamente caemos en la maldición de la ley. Y aquel que no cumple la ley sabemos que es maldito por el Antiguo Testamento, Deuteronomio 27:26. Hermanos, Pablo nos invita a examinar nuestro corazón. 11:28, Primera de Corintios 11:28. ¿Sí? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Prueba tu corazón. Prueba tu corazón, hermano, hermana. Somételo a la vista penetrante del Santo Espíritu de Dios. Aquella que menciona que si estoy muy alto y hago mi casa allí, el Señor también estará ahí conmigo. Y si me quiero esconder en lo profundo de los abismos, también el Señor estará allí conmigo. Porque sea tormenta, sea lluvia, sea terremoto, sea una marea embravecida, para el Señor es lo mismo. Él puede estar donde Él le plazca y no me puedo esconder de Él. No me puedo esconder de Él. Mi Dios es omnipresente. Pablo nos invita a examinar el corazón. Examina tu corazón antes de participar del pan y del vino, o en este caso en tu casa, del pan y el agua. Participar del pan, que es el cuerpo de Cristo que se entregó por nosotros, en el versículo 24 se expone, y participar del vino, que es el nuevo pacto en su sangre, versículo 25. Todo esto corresponde a lo más importante y lo más trascendente del texto, hermanos. Participar del vino, que es el nuevo pacto en su sangre, como un recordatorio de lo que el Señor Jesucristo logró en la cruz para la reconciliación de la humanidad con el Padre. ¿Sí? Justificado pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de mi puente, mi sumo sacerdote otra vez, es el Señor Jesucristo. ¿Soy justificado por la fe? Sí. Soy justificado por la fe. Y Romanos 8:1 me dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan en la carne, no. Los que andan en el Espíritu. Los que se dejan gobernar por el Santo Espíritu. ¿Te estás dejando gobernar por el Santo Espíritu de Dios? ¿Estás sometiendo todas y cada una de tus inquietudes al Santo Espíritu de Dios? Tus traumas, tus síndromes, tus problemas con tu familia, con tu esposa. Todavía vivimos en este cuerpo de carne. Por lo tanto, siempre tendremos conflicto. En el mundo tendremos aflicción, dice la palabra, pero confía, yo vencí al mundo, dice el Señor Jesucristo. Confía en aquel que venció al mundo. Y confía en aquel que prometió un consolador, un Santo Espíritu que vendría y que no nos dejaría y que estaría con nosotros y nos guiaría y nos daría luz, nos permitiría ver, nos permitiría dirigirnos con santidad, nos permitiría darle gloria al Padre y decir, sí se puede vivir en santidad en un mundo caído y tener victoria sobre la carne, porque el Señor Jesucristo ya venció. Gloria sea su nombre. El punto central del pasaje, hermanos, ya para terminar, está en 1 Corintios 11:26. Cada vez que los miembros de la iglesia comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Este es un poderoso testimonio escucha bien, de la victoria de Jesucristo el Señor sobre los poderes de las tinieblas. A su nombre sea gloria. A su nombre sea la gloria. La victoria del Señor Jesucristo sobre los poderes de las tinieblas. Y es eso lo que celebramos. Su cuerpo y su sangre fueron molidos y destrozados con un propósito. El que nos reunamos hasta que Él venga o hasta que Él nos lleve para dar testimonio de que Él venció en la cruz de Calvario.
que la muerte no lo pudo detener y que Él resucitó entre los muertos. Y por cuanto Él vive, yo también vivo. Y si fui bautizado en su muerte. Y ahora vivo para Él. En su resurrección yo vivo también. Y vivo para Él. Te invito que podamos orar para que tú puedas participar en tu casa del pan y de la figura, en este caso del agua, para recordar y darle gloria al Señor Jesucristo y saber y reconocer, rememorar que Él se entregó por completo con un propósito eterno, mostrando así que, hermano, incluso el dolor, la miseria que pasó, las pruebas, los latigazos, la humillación, tenía un propósito. Oh, profundidad de la sabiduría del Señor. Tenía un propósito, el dolor. Si estás escuchando esto y tienes un dolor profundo, el Señor tuvo un propósito eterno en el dolor de la cruz. También tiene propósito para el momento en el cual estás pasando. El dolor, la circunstancia, la molestia, la enfermedad, la muerte. Jesucristo venció a la muerte, por tanto también podemos confiar en aquel que nos da la vida eterna. Y en aquel que nos permite vivir como hijos de Dios, por medio de su Santo Espíritu. Amado Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz y me muestras en tu palabra el sacrificio y la victoria de mi Señor Jesucristo. Perdónanos, Señor, si nos comportamos como si no tuviésemos dueño, Señor, muchas veces. Y somos bastante vagos en el estudio de tu palabra, bastante ligeros al actuar y al hablar. Señor y Salvador, ten misericordia de mí, porque perezco, Señor, sin ti. He pecado contra ti, lávame con hisopo, Señor, y seré limpio. Ponte a cuentas, dice el Señor, si mis pecados son como la grana, tú los dejas como blanca nieve, y si son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, porque el bien y la misericordia me escoltan todos los días de mi vida. Ayúdame a conmemorar, recordar y reconocer que tu cuerpo molido, partido, está simbolizado en el pan. Así también la copa de vino simboliza, pues, tu sangre preciosa. Ayúdanos, Señor, a realizar y a tener este momento profundo contigo, Señor, sabiendo que tú nos observas y a ti te place, Señor, hacer esto de entre tu pueblo. Permites todo ello, Señor. En el nombre de Jesús, adorado es tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, y disfrutemos y gocémonos conmemorando que el Señor Jesucristo nos permite proclamar su victoria sobre los poderes de las tinieblas. El Señor los bendiga grandemente. Un abrazo. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia
amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Mi amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que la paz y el gozo del Señor sea en el corazón de cada uno de ustedes. Quiero hacer un breve recuento sobre la serie del Sermón del Monte que ya venimos estudiando. La primera bienaventuranza dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Refiere a ser un pobre, un mendigo espiritual ante un Dios santo y justo. Recibir al Señor Jesucristo en nuestros corazones. La segunda bienaventuranza es: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Refiere a que se debe tener un profundo arrepentimiento por el pecado que se ha cometido, por haber quebrantado la ley del Señor. A ese tipo de llanto, para que seamos consolados, seamos perdonados y seamos reconfortados, restaurados en nuestro espíritu, para tener una limpia conciencia. Seremos consolados. La tercera bienaventuranza lo vimos la semana pasada. Fue bienaventurados
los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hemos visto que tenemos que ser mansos espiritualmente hablando. Y la mansedumbre es el fruto del Espíritu Santo. Lo que significa que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Nuestra fuerza tiene que estar bajo el control del Espíritu Santo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán por heredad la tierra. Vamos a continuar ahora con las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Quiero que vayamos a la Biblia, en Mateo capítulo 5, del verso 1 al 5. Busque, por favor. Vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amado Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque nos das la oportunidad de leerla y estudiarla. En este momento te pido que nos ayudes a entender. Guíanos a toda verdad. Muéstranos las enseñanzas que tú tienes en tu palabra para cada uno de nosotros. Ayúdanos, por favor. Toma control de nuestras mentes, de nuestros pensamientos, Señor. Y permite que estemos enfocados, que estemos receptivos a lo que tú tienes para nosotros. Controla todo este tiempo. Te pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La cuarta bienaventuranza. Le he puesto como título: el gozo de ser hijo de Dios. El gozo de ser hijo de Dios. ¿Qué debemos hacer para tener ese gozo verdadero? ¿Qué debemos hacer? Porque bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Por eso le he puesto el título: el gozo de ser hijo de Dios, según este pasaje que acabamos de leer. Entonces, ¿de qué se está hablando aquí? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hoy en día la gente piensa que es injusto cuando le sucede algo, cuando no logra lo que quiere. Es injusto, dice. Se refiere a las cosas que no le dan lo que pide, o quizás que por derecho le corresponde, pero no está hablando la Biblia de ese tipo de justicia. La Biblia aquí está hablando. Quiero que vayamos de 1 Corintios, el capítulo 1, del verso 30. Dice así: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. De esa justicia estamos hablando. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces está diciendo acá: bienaventurados los que tienen hambre y sed de Jesucristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Jesús. Vamos a ver aquí tres puntos como clave para entender esta bienaventuranza. Lo primero es que vayamos al primer punto considerado como anhelar a Jesús en primer lugar. Para que esa bienaventuranza se cumpla en nuestra vida, tenemos que considerar como primer punto, anhelar profundamente, en primer lugar, al Señor Jesucristo. No funciona de otra forma, no se puede realizar. Vamos a Mateo 6:33 para ver esto. Mateo 6:33. Vamos a ver qué dice Mateo 6:33. Porque el Señor Jesús dijo: los gentiles buscan todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando la palabra dice todas estas cosas, se está refiriendo a la comida, al vestido, a la casa, al lugar donde vivir, al trabajo, al estudio, a la familia, a eso. Todas estas cosas serán añadidas. Pero ¿qué es lo que dice primero? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Un anhelo profundo de buscar, tener hambre y sed de Jesús. Usted conoce a una persona cuando tiene hambre. ¿Quién no sabe? ¿Quién no ha pasado por ese momento? Un momento de hambre y sed de alimento. ¿Qué es lo que se hace primero? Cuando tienes hambre no estás enfocado en trabajar. No estás enfocado en pensar en otras cosas. Tú tienes hambre y solamente quieres satisfacer el hambre. Y si tienes sed también de igual manera. Por eso aquí la palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. O sea, hambre, necesidad del Señor. Por eso la palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros, humanamente hablando, no entendemos esto de la justicia. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos más allá. No vemos nuestra condición. No nos analizamos. No podemos ver cuál es nuestra situación porque todos hemos fallado. Todos fallamos. Todos siempre cometemos errores. Es por eso que debemos buscar primeramente al Señor Jesús. Debemos tener en nuestro corazón. Y teniéndolo a Él en nuestro corazón, entonces las demás cosas os serán añadidas. Pero debemos anhelar profundamente. Vamos a Salmo 84 para que veamos de qué manera podemos anhelar. Dice el Salmo 84:1: cuán amables son tus moradas. Cuán amables son tus moradas. Oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Anhelar profundamente estar cerca de Dios. Cuando, usando esta figura de un hombre hambriento de comida para satisfacer su hambre, usando esta figura que vemos que a un hombre no le importa otras cosas, si le hablas de política, le hablas de fútbol, le puedes hablar de cualquier otra cosa, el hombre está hambriento, él solamente quiere satisfacer su hambre. Es por eso que así, esa misma figura, nos dice el Señor Jesús que debemos buscar primeramente el reino de Dios, debemos anhelar, conocer cómo es Él. ¿Y cómo lo voy a conocer? Por medio de su palabra, estudiando su palabra y obedeciendo lo que dice la palabra. Debo anhelar, así como yo anhelo físicamente en mi cuerpo satisfacer mi necesidad de hambre, así debo anhelar satisfacer mi vacío espiritual. No voy a poder en mis fuerzas. Por más que yo trate de alguna forma con los logros que pueda tener, con el trabajo arduo y fuerte que pueda hacer, no voy a poder satisfacer. El interior es lo que vale. El alma, el espíritu tiene que tener paz y gozo. Es por eso que el mandato aquí de la palabra de Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Está escrito ahí, pero nosotros a veces no hacemos caso a esto, no lo entendemos o no pensamos que eso va a funcionar. Pero aquí nos está diciendo el salmo que acabamos de leer, el 84:1, cuán amables son tus moradas. O sea, cuán gustoso, cuán lindo es morar en la presencia de Dios. Oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma estar cerca de Dios. Siempre ha sido así. En nuestro interior, en tu persona interna, siempre quieres hacer las cosas bien. Siempre deseas lo mejor para ti, para tu familia, para tus seres queridos, y está bien. Pero finalmente, ¿qué haces después? Resulta que no haces lo que realmente deseas, porque no tienes a Dios en el corazón. No está Cristo en tu corazón para guiarte. Porque acá está diciendo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Parece fácil esto de hablar. Ah, claro, como tú sí tienes algunas cosas, entonces puedes decir fácilmente. No. Las personas que están
económicamente muy estables, también tienen necesidad. Y su necesidad quizás es más fuerte aún, porque no hay paz. Quiero que vayamos a ver otro salmo, el 63. Dice así, el versículo 1 al 2. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Otra vez aquí la figura del deseo físico. ¿Qué hace una persona cuando se levanta de dormir? Lo primero que quiere es satisfacer su necesidad física, su hambre. Y no es que esté mal, pero ese solamente es física, deseo físico. De madrugada, o sea, yo al levantarme debo anhelar estar cerca de Dios. Yo al levantarme tengo que anhelar vivir como Él dice en su palabra. ¿Cómo lo haría? Encomendándome, reconociendo que yo no puedo, reconociendo que Él es todopoderoso, que Él me creó, que soy creación de Dios, que soy criatura de Dios y que me ama. A eso se refiere. Depender de Él. Hoy quiero vivir para Él. Hoy quiero hacer bien las cosas. Hoy quiero ser un buen papá, el mejor papá. Hoy quiero ser el mejor esposo. Hoy quiero ser el mejor ciudadano. Hoy quiero ser el mejor trabajador. Hoy quiero ser el mejor estudiante. De eso se trata. Anhelar. Pedirle a Dios que me guíe, que me ayude. ¿Se da cuenta? Necesitamos ser guiados. Pero nosotros nos olvidamos, no hacemos caso. Dejamos de lado a las cosas de Dios. No, tenemos que buscar. Mi alma anhela, de madrugada te buscaré. Debo dar la prioridad a ti. La prioridad de Él es levantarse, despertar y agradecer a Dios por haber descansado. Agradecer a Dios por levantarse y tener la oportunidad de disfrutar nuevamente la vida. Entonces, de eso está hablando aquí. El otro salmo más, el 42. El 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ya estamos cansados de la forma como estamos viviendo. Con desencantos, con decepciones, con penas, con tristezas. Necesitamos acercarnos a Dios. Así como ese siervo, como esta figura de este siervo que camina por el desierto, gritando, buscando un lugar, un riachuelo para satisfacer su necesidad de sed. Como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama mi alma, en mi espíritu, en mi alma. Yo quiero hacer las cosas bien. Yo necesito de Dios para hacer las cosas bien. Para tener una vida que agrada a Dios, a mi familia, y ser de ejemplo y buen testimonio en la sociedad. Eso es lo que tenemos que hacer como primer punto, anhelar primeramente al Señor Jesús en nuestro corazón, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, anhelar la justicia, anhelar a Jesús. Segundo punto, apasionado por Jesús, apasionado por Jesucristo. ¿Cuál es la evidencia de una persona que vive apasionado por Jesucristo? Nuevamente aquí. La primera característica es un apasionado por Cristo permanece en Cristo. Quiero leerles Juan 15:7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es un apasionado por Cristo porque permanece como cristiano siempre. Así sea algún tiempo difícil que esté pasando, de adversidad o de opulencia, Él siempre permanece fiel. Porque si mis palabras permanecen, inclusive hay una bendición acá, hay una promesa que dice el Señor. Nuevamente te leo el versículo, dice, si permanecéis en mí y mis palabras, o sea, si permanece en Cristo y obediente a los mandamientos de Cristo, ¿qué dice acá? Pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Qué necesito yo para cambiar? ¿Qué necesito para yo ser realmente el hombre que debo ser?
pedir a Jesucristo, permanecer en Él, ser obediente a Él, vivir para Él. Ese es un hombre que está apasionado por Cristo. Segunda característica, es obediente a Cristo. Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Hay que permanecer en Cristo. Debemos permanecer. No podemos ser cristianos solamente en ciertos tiempos o solamente los domingos, sino todo tiempo, en todo tiempo, donde quiera que esté. La segunda característica es que produce fruto que glorifica a Dios. San Juan 15:8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuáles son los frutos que tú debes producir en primer lugar como persona? ¿Sabes cuáles son? El cambio de carácter. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido así muchas veces? Produce fruto y su gozo es cumplido. San Juan 15:11 dice así: estas cosas os he hablado para que en mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vale decir que yo como cristiano sí me gozo. Y la última característica es que ama a Cristo como Cristo ama. San Juan 15:12 dice así la palabra del Señor: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo amó el Señor Jesucristo? Sacrificialmente, sin esperar recibir nada a cambio. Él nos amó y nos ama así como somos. Somos personas que no cumplimos las promesas. Somos personas que no somos agradecidos. Somos personas que quebrantamos los mandamientos. Somos personas que no compartimos. Pero Él nos sigue amando. Él nos está diciendo que debemos amar como Cristo nos ama. Hay que mirar para tener hambre y sed. Porque si tú realmente buscas en primer lugar las cosas de Dios y también eres un apasionado por tener a Cristo en tu corazón, la promesa se cumplirá en ti. Bienaventurado, lo voy a leer el versículo 6, pero bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta es la promesa que dice aquí. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ser apasionado por Cristo, y la promesa de Dios que vamos a ser saciados en las necesidades que tenemos. Porque en Juan 5:35 dijo Jesús: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y quién es la justicia? Lo que acabo de leer acá. Seremos saciados. Él nos consolará y nos llenará lo que realmente necesitamos. Por eso quiero terminar contigo reflexionando en estas dos preguntas. ¿Tienes hambre y sed de Jesucristo? ¿Tienes realmente hambre y sed de Jesucristo? La segunda pregunta: ¿quieres ser saciado por el Señor Jesucristo? ¿Por la justicia? ¿Quieres ser saciado? Entonces tendrás que tener hambre y sed. ¿De quién? Del Señor Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quiero que oremos. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos has hecho ver que debemos tener hambre y sed del Señor Jesucristo. Es la única forma, la única manera de que el hombre pueda llegar a tener satisfacción, para estar satisfecho, completo, gozoso. Gracias, Señor, porque una vez más nos muestras que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Gracias, Señor. Ayúdanos y enséñanos a vivir apasionados por obedecer y seguir a Cristo. Oro por tu iglesia, Señor, por cada uno de mis hermanos, que los guardes, que los protejas, que recobren ánimo, deseo de buscarte, de conocerte más. También oro por aquellas personas que en este momento están dudando, puedan reconocer
que tú eres nuestro Dios, que quieres salvarnos, que quieres perdonarnos, que quieres restaurarnos. Gracias una vez más por este tiempo. Bendito seas tú, Señor, y seas glorificado en nuestras vidas, donde quiera que nos encontremos. Oramos así en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Que el Señor te guarde y tenga paz en tu corazón, en tu familia. Bendiciones. Dependemos de tu señorío, en tu espera.